Las redes sociales, por lo menos en mi caso, tienen 3 propósitos bien definidos y yo sé que ustedes van a decir conmigo, amén. El primero es distraerme cuando tengo que estar enfocado. Las redes sociales me hacen eso. La segunda es robarme tiempo cuando no me sobra. Y el último, que hubo un momento en que era casi a diario, es quitarme el sueño cuando tendría que estar durmiendo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? De vez en cuando, pero muy de vez en cuando, me proveen algo de información valiosa las redes sociales. Por ejemplo, el otro día me encontré con una publicación que me dejó saber algo que me venía perfecto para este mensaje. Resulta que en el año 1991 los científicos descubrieron que en el corazón de los humanos hay algo así como 40.000 células neuronales, a las cuales bautizaron neuritas sensoriales. Estas células tienen la capacidad de codificar de manera absolutamente independiente, autónoma, los eventos que suceden en nuestra vida. Es decir, la red neuronal del corazón, al igual que pasa con la red neuronal craneal, la del cerebro, tiene la capacidad de receptar y recordar los eventos de nuestra vida. Tal vez a nivel ciencia más o menos lo que estoy diciendo. Ahora, cada experiencia que nosotros vivimos se registra en simultáneo, es decir, en ambos lugares, en la red neuronal de nuestro cerebro, en la red neuronal de nuestro corazón. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviéramos una experiencia traumática, se registraría en ambos lugares, aunque lo que todos solemos hacer es asociar las emociones ¿a dónde? Normalmente asociamos las emociones a una actividad cerebral. Así que, como les digo, volviendo a este caso, si atravesáramos una experiencia traumática y quisiéramos superarla pensando tan solo en el alcance que esto tiene en nuestra mente, muy probablemente nuestra sanidad sería un tanto incompleta. Porque también hay un impacto, una forma de percibirlo, de recordarlo en nuestro corazón. Bueno, esto es igual, hermano, si vos lo proyectás a cualquier situación de la vida y vos creés que la podés atravesar tan solo con un ejercicio mental. Tu corazón está siempre involucrado. Ahí están las neuritas sensoriales. Bueno, el domingo pasado comencé una serie sobre Ageo y el llamado que Dios le hace a su pueblo para que lo vuelvan a poner en primer lugar a Él y lleven a cabo su voluntad, que era reedificar el templo de Dios. Básicamente prediqué sobre el capítulo 1 de Ageo y hoy quiero, en esta serie de 2 mensajes, avanzar al segundo y último capítulo del libro de Ageo y que veamos juntos nuevamente otra orden que el Señor le da a su pueblo. Y vean qué interesante esta orden. Ageo 2:15, el Señor hablando dice, de ahora en adelante pónganse a pensar de corazón. ¿Se puede pensar con el corazón? Qué pregunta, ¿no? Bueno, a ver, mi mente dice que si Dios es quien ordena que esto suceda, tiene que ser posible. Y no me refiero a que sea algo lineal, a que sea exactamente, ¿no? El simbolismo, la prosa poética, es parte del escrito bíblico. Pero acá lo que es importante entender de este mandato de Dios a su pueblo es que les estaba ordenando a que ellos realicen un ejercicio sensible y reflexivo en sus corazones de cómo ellos estaban dirigiendo sus vidas. Voy a dejar una pregunta en el aire y después me voy a meter de lleno en el mensaje. Alguna vez un comentarista preguntó, ¿qué es lo que hay que hacer cuando el corazón del problema son los problemas del corazón? Bueno, comenzamos el 2023, yo digo en plural, pero me voy a hacer cargo, con una expectativa bien alta de que este sea el año en el cual nosotros logramos posicionarnos, y no solo posicionarnos, sino establecernos en el plano de la voluntad de Dios. ¿Amén? Esa es la expectativa que debemos de tener este año
Y esa les invito a que sea nuestra oración de forma fervorosa de aquí en más. Obviamente que uno siempre tiene que orar por hacer la voluntad de Dios, pero tiene que haber un momento, un punto exacto en la historia de su vida donde dice, me voy a plantar a hacer la voluntad de Dios. Por eso fue que inicié este año con este mensaje, o con esta serie de 2 mensajes acerca del libro del profeta Ageo. Como les decía antes, vimos el domingo pasado el capítulo 1, y creo que en honor a los que no estuvieron, puedo hacer un breve, pero muy, muy breve repaso de qué se trató ese mensaje y cuál fue el contexto de este libro profético. La semana pasada hablé acerca de tomar decisiones y establecer prioridades. Y para hacerlo me basé precisamente en la historia que narra este libro profético acerca de los israelitas cuando fueron llevados cautivos a Babilonia por un periodo de 70 años, alrededor del 600 antes de Cristo. Pasado este tiempo, estos aproximadamente 50.000 judíos fueron deportados, los devolvieron a sus tierras ancestrales. Y ellos volvieron con la orden de parte de Dios de que debían reedificar el templo. Para que se entienda bien, el templo, cuando ellos fueron conquistados y fueron llevados prisioneros, quedó hecho bolsa, hermano. Lo habían dejado en ruinas, igual que la ciudad, no quedaba nada. Bueno, llegaron a Judá y efectivamente comenzaron a hacer lo que el Señor les había ordenado. Repararon el altar, pusieron los nuevos cimientos del templo, pero la motivación se evaporó rápido. Bien rápido ellos se distrajeron y se metieron en sus propios placeres y comenzaron a dedicarse a acumular bienes. La Biblia dice artesonar sus casas, entendelo de una manera como edificarlas de alguna manera ostentosa. Se dedicaban a la bebida, a la comida, a poder recolectar ganancias materiales y por largos 17 años dejaron abandonada la obra de reedificación, de reconstrucción del templo del Señor. Así que el Señor los llama por medio de Ageo y los exhorta y les dice que tenían que volver a aquello que Él les había ordenado cuando volvieron a su tierra. Tenían que recomenzar la obra de reconstrucción del templo de Dios. Y les dijo que dejen de priorizar lo que ellos estaban priorizando, porque a sus ojos ellos eran como una especie de jornaleros que recibían su jornal, su salario, en un saco roto. Dicho de alguna forma más sencilla, eran personas que no lograban retener la ganancia o el fruto de aquello a lo que dedicaban su atención. Bueno, el mensaje llegó hasta este punto en que el pueblo se arrepintió de dejar abandonada la casa de Dios y dejó de justificarse en esta frase que es tan conocida del libro de Ageo, que el pueblo repetía que era, no es tiempo de reedificar el templo de Dios. Llegamos hasta el punto en que Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote de este pueblo, se pusieron al frente de las tareas de reconstrucción y llegamos hasta el punto en el que el Señor inyectó en este pueblo su Espíritu Santo, una motivación para que ellos puedan llevar adelante la obra de reconstrucción. Bueno, como decía la semana pasada, cuando los israelitas volvieron de Babilonia, todo parecía marchar bien, porque ellos se habían organizado, habían pasado algunas semanas desde que recibieron esta instrucción de parte de Dios de recomenzar con la reedificación, pero volvió a venir una palabra de parte de Dios por medio del profeta Ageo. Les voy a leer Ageo capítulo 2, versos 10 al 14. El día 24 del mes noveno del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntale ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que no. Entonces le dijo Ageo, si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, este hecho las hace impuras. Y los sacerdotes respondieron,
por supuesto que sí. Ageo dijo entonces, así es como se porta este pueblo delante de mí, y así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Palabra del Señor. Qué loco, ¿no? Empezó como tomándoles examen a los sacerdotes, y aunque respondieron bien, les metió un bochazo, hermano, los mandó a marzo. Esto de la santidad de los alimentos consagrados, santificados, o la chance de que queden impuros por un contacto, para nosotros puede parecer cuanto menos confuso. Nosotros no pensamos de esta manera, nosotros no pensamos así ceremonialmente hablando, sobre todo de este lado de los testamentos, ¿verdad? Sin embargo, quiero recordarles lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura, toda, de lado a lado, de Génesis a Apocalipsis, cada capítulo, cada versículo, está inspirado por Dios y es útil para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! Amén. Amén. Yo quiero estar preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, lo que dice Timoteo nos deja entender lo siguiente. Esta porción de la Escritura, Ageo 2, del 10 al 14, no está ahí de relleno. No es que un hecho fortuito lo puso ahí o que es de casualidad que fue a parar ahí. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que pedirle al Espíritu Santo sus medios de sabiduría y de revelación para poder entender esta Escritura, más allá del ejercicio de estudiar la palabra. Acá hay un principio espiritual de parte de Dios muy importante, sea Antiguo o Nuevo Testamento, Dios no cambia. Fíjense lo que hace el Señor, le dice a Ageo que le pregunte a los sacerdotes en cuanto a la ley. Pregúntale a los sacerdotes en cuanto a la ley. El rol de los sacerdotes era el de enseñarle al pueblo los aspectos civiles, morales, ceremoniales en cuanto a la ley del Señor. Entonces Jehová lo que hizo fue ordenarles a este pueblo que le pregunten a los sacerdotes estas preguntas retóricas, estas situaciones bastante hipotéticas. Y la primera pregunta que le hace es, ¿qué decían ellos si un alimento santificado, un alimento consagrado, entraba en contacto con un alimento que no, que pone ejemplos de pan, vino, ¿qué más? Aceite? Dice, ¿qué pasa si un alimento consagrado toca un alimento que no está consagrado? ¿Ese alimento no consagrado queda santificado? Y ellos responden un rotundo no. Porque la santidad no es algo que se transmite. La santidad no es algo que se te pega. La santidad no es contagiosa. Muy bien. Entonces pasa una segunda pregunta y le dice, ¿y si la persona que entra en contacto con cualquiera de estos alimentos es impura? En el caso de haber tocado un cadáver, si la persona es impura, ¿estos alimentos quedan impuros? Y ellos dicen sin dudar sí, porque la inmundicia, la impureza, es algo que se transmite muy fácilmente. Pero hay que entender la Escritura en su contexto. En el Antiguo Testamento, hermano, esto era diferente. Si un judío tocaba un cadáver, para que ustedes entiendan bien, quedaba ceremonialmente impuro por un periodo de tiempo. No era algo indefinido. Listo, no vuelvas al templo. Por un periodo de tiempo quedaba impuro para participar del culto público en el templo. Esto es lo que nos permite conocer el libro de Ageo. Ahora, hay un trasfondo en esto. Hay un principio bien importante en las preguntas que Dios le manda a realizar a Ageo, el cual se podría resumir en una frase bien cortita y al pie. La pureza no se contagia, pero la impureza es altamente contagiosa. Acompañarnos de personas que sí viven en santidad, congregarnos, leer la Biblia, orar, cantar alabanzas como hacíamos hace un momento, no te asegura tener un corazón puro.
Nada de esto te puede asegurar vivir en santidad. Son medios, está claro, son medios que te pueden acercar al Señor. Pero si tu corazón o el mío no se arrepienten de sus rebeliones, todo esto no sirve de nada. Por largos 17 años estos judíos sufrieron su propia pandemia de transmisión social. Ellos se transmitían primero lo más horrible que le puede pasar al pueblo de Dios: apatía espiritual, desinterés por los asuntos de Dios, desatender su casa, y en su casa su adoración, y en su casa sus ofrendas, y en su casa sus asuntos. Se habían contagiado de una vida individualista, personalista, materialista, vanidosa. Y el problema es que en esa época, y tampoco hoy en día, existen barbijos para el corazón. Es decir, el colectivo de este pueblo aprendió a vivir siendo impuro, mientras ellos retomaban la reedificación del templo. Aprendieron a promediar una cosa con la otra. Bueno, soy impuro y me dedico a lo que Dios me manda. Lo aprendieron. Llegaron al punto en que eso era posible para ellos. Y fue por eso que el Señor les dijo: piensen de corazón. Si quieren hallarme, realmente piensen de corazón. Jeremías 29, 13 y 14 dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón, no con la mayoría de su corazón, no con el 99,99% de su corazón, con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Ahora los israelitas creyeron que una vez de regreso en su tierra, el cautiverio se había terminado. Entonces, cada uno de ellos comenzó a vivir una vida sin importarle la voluntad de Dios. Y no se estaban dando cuenta de que cambiaron de carcelero. Antes ellos habían sido aprisionados por un ejército extranjero, y ahora, en el interior de su nación, de su congregación, ellos estaban siendo prisioneros de corazones rebeldes. Y te digo algo, hermano, yo prefiero millón de veces las cárceles de Babilonia que los fríos y oscuros calabozos de un corazón sin arrepentimiento. Porque el guardiacárcel de un corazón sin arrepentimiento sí que sabe esconder la llave que nos libera de nuestra propia rebelión. Sin arrepentimiento, nosotros a veces nos decimos, como este pueblo, que con hacer aquello que Dios manda, con retomar eso que habíamos dejado a la mitad, con hacer esto que Dios exige, bueno, con esto alcanza. Y en realidad nos estamos llenando de quehaceres materiales. Ocupamos nuestra agenda mientras tenemos un corazón vacío. Eso fue lo que hicieron los judíos, y es por eso que el Señor los estaba exhortando. Lo que estaban haciendo, la realidad es que apenas les servía para silenciar sus culpas. Lo que ellos estaban haciendo apenas les servía para cauterizar su conciencia. Entonces fue el que el Señor los llamó, hermano, los llamó a que pensaran de corazón, porque sus mentes se habían obsesionado en las cosas del mundo. Capítulo 1 les dice: piensen bien lo que hacen. Entonces ellos vuelven a los quehaceres del templo, pero la forma en que lo hacen no es agradable, no es adoración pura a Dios. Entonces el Señor les dice: un momento, piensen de corazón, porque nula es la diferencia entre abandonar la obra de los cimientos y poner cimientos de la manera incorrecta, porque los dos casos terminan con un templo en ruinas. Ageo 2, 15 al 17, el Señor sigue hablando a su pueblo y dice: pero de ahora en adelante pónganse a pensar de corazón, antes de que pongan una piedra sobre otra en el templo del Señor. Antes de que sucediera todo esto, iban ustedes al montón de trigo para recoger 20 sacos y solo encontraban 10. O iban al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solo sacaban 20. Yo
dice el Señor, deshice con viento solano, con tizoncillo y con granizo todas las obras de sus manos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Antes de que pongan una piedra sobre otra, antes de que se pierdan en un activismo de iglesia sin sentido, antes de que se pongan en mis asuntos, antes de que avancen con todo lo que tienen que hacer, pónganse a pensar de todo corazón. Piensen con sus corazones, porque sus mentes están confundidas. Estas no eran las palabras de un Dios enojado, no eran palabras frías. Era el tierno consejo de un padre amoroso que no quería que sus hijos se conduzcan por una vida sin frutos. Lo podés ver, lo podés asimilar, lo podés acercar a tu vida. Porque si no, nos va a pasar algo que nos pasó muchas veces. Algo que acá declara la palabra. Vamos a ir a buscar 20 sacos y nos vamos a encontrar con 10. Vamos a ir a buscar 50 cántaros y vamos a salir con 20. ¿Qué es eso? Que lo que esperás, que lo que buscás, que lo que necesitás, que por lo que te esforzás, no llegue a su cometido. Dios deshace las obras impuras de nuestras manos para que tan solo nos podamos proveer de lo que viene de Él y sí es puro. Yo creo que no han sido pocas las veces que Dios deshizo llamados que no eran de Él, que Dios deshizo relaciones que Él nunca había avalado, que Dios tira por tierra amistades que te iban a impedir a largo plazo consagrarte a Dios. Creo que no son pocas las veces que si Dios te dio un trabajo y no lo sabes administrar, te lo saca y te recuerda lo que es pasar necesidad, para que vuelvas tu corazón a Él, para que tus posesiones no te posean. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que el hombre considera buenos. Creemos que esto es abundancia, creemos que esto es bendición, pero que al final resultan caminos de muerte. Los judíos, esta es mi interpretación personal y estoy bastante convencido de eso después de haber leído unas cuantas veces a Ageo, creían que hacer la tarea de reedificar el templo les iba a permitir a ellos, una vez concluido eso, recuperar la libertad de correr tras sus recompensas egoístas. Bueno, terminemos el templo, recuperemos el favor de Dios. Ellos no estaban entendiendo que reedificar el templo tenía que ver con reedificar su comunión con Dios. El edificio no era la meta, era el medio para que ellos puedan tener comunión con Dios. A veces creemos que la bendición es la meta, pero Dios es el destino de todas las bendiciones. Esa es la prueba de que un camino es bueno, que nos conduzca a Dios, de que una bendición viene de parte de Él, nos conduce a Él. La más grande recompensa que el Señor nos puede dar, amado, a vos, a mí, escucha hermana, la más grande recompensa que el Señor nos da es su presencia en medio nuestro. Es a lo que hay que aspirar. Su presencia en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, en todo lo que hacemos nosotros, revelando a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6, 16 al 18 y dice, ¿y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente, ustedes. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, entre nosotros. Ahora Dios está habitando ahí, sentado, ahí, acá parado. Está habitando entre nosotros, en medio nuestro. El Señor le dijo
en el Antiguo Testamento a su pueblo y lo reconfirmó en el nuevo pacto que habitaría y andaría entre nosotros. Y dijo, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, no toquen lo impuro y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor. Por esto es que debemos tomar en serio los mandamientos y la santidad de Dios. Que alguien te diga que ames la ley del Señor, que tomes en serio su santidad, no es contrario a la gracia. Contrario a la gracia es creer que porque vos obedezcas a Dios vas a ganarte su favor. Eso es contrario a la gracia. Porque el favor de Dios ya lo tenés. Pero eso es lo que este pueblo estaba comenzando a hacer y Dios lo detuvo, ¿no? No se trata de sus obras, se trata de sus corazones. Deténganse, porque lo que ustedes están haciendo, yo no lo apruebo. Ellos pasaron de un punto al otro sin pensar en las intenciones de su corazón. Pasaron de vivir una vida de libertinaje a querer cumplir con los mandamientos de Dios sin pensar de corazón. Pasaron de abandonar el templo a querer reedificarlo sin pensar de corazón. Y amado, te digo una cosa, entre un punto y otro, si no hay arrepentimiento, si no pensás de corazón, ¿qué vas a hacer? La consecuencia de todo esto es que sus corazones, mientras hacían la voluntad de Dios, no amaban la voluntad de Dios. Y nosotros todos sabemos bien qué es eso. Pasaron de un libertinaje desinteresado a un legalismo irreflexivo, una cosa rarísima. Y los hijos de Dios tenemos que ser movidos a cumplir los mandamientos por la gratitud de ya haber sido favorecidos en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que deleitarnos en los mandamientos de Dios, que expresan su santidad, porque la gracia de Dios nunca subestima sus demandas. Y ese es un error que muchas veces cometemos. Misericordioso viento solano, providencial granizo que deshizo todas las obras de los judíos. Se las reventó, hermano, para que los israelitas se volvieran a Dios. Y cuando ellos se volvieron a Dios, cuando volvieron a servirle, ahí entonces se generó la situación de que entonces Dios los ayude a que ellos mismos examinen sus corazones, a que puedan pensar de corazón. Y en Ageo 2, 18 y 19 dice, por lo tanto, de ahora en adelante pónganse a pensar de corazón. A partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. ¿No es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos? Pero a partir de este día, y ese es el pacto del Señor con su pueblo, yo los bendeciré. Dios, como un Padre bueno, les estaba enseñando que de nada servía para ellos reparar un altar si no había un holocausto de sus corazones. Dios, como un Padre bueno, les decía que de nada servía que hagan la obra en el templo si no empezaban primero haciendo una obra en sus corazones. Eso es lo que hace un padre bueno. No se queda en limitar la conducta de sus hijos, sino que con amor los conduce a la obediencia para que ellos entiendan que es el mejor de los caminos. Eso es lo que hace un padre bueno, y Dios solo sabe ser un padre bueno. Proverbios 23, 26 dice, hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos. Y ese quiero que sea el norte este año. Que podamos cumplir con este deseo de nuestro Padre bueno.
entregarle un corazón que solo piensa en Él, un corazón que le ama, un corazón que piensa en lo que a Él le agrada, un corazón que está listo para no apartar la mirada de sus caminos. Dios estaba llamando y sigue llamando a que volvamos a la esencia para la cual fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios. Para eso nos creó el Señor, para deleitarnos en su presencia. Pero es imposible si primero no renunciamos a todos los ídolos que están en nuestro corazón. Si ese corazón no se depura, lo que vamos a llevar al altar no es puro. Dios me dijo algo que me sacudió fuertemente. El año pasado, cuando estábamos en el Día de la Familia, me dijo: quiero que sepas que no es suficiente con estar en el lugar correcto y hacer lo que es correcto si tu corazón está lejos mío. No alcanza. No alcanza a estar en el lugar correcto. No alcanza a hacer lo moralmente correcto. Lo que coincide, lo que empata con tu Biblia, con la mía, si nuestro corazón está lejos de Él. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que esto que el Señor le llamó a hacer a su pueblo, si te animás, yo hoy lo quiero hacer. Les dijo: piensen de corazón. Hacé el ejercicio de llevar tu conciencia hacia ese centro de vida y sentimientos que es tu corazón. Yo sé que cuando pensamos muchas veces es como si nuestra cabeza estuviera haciendo un ejercicio, pero te pido que conscientemente poné una mano sobre tu pecho, en tu corazón, y pensá desde ahí. Sentí profundamente, y si el Espíritu Santo tiene que quebrantarte en este día, dale la autoridad, dale la libertad que lo haga. Permitite pensar de corazón, que haya tiempo para pensar de todo corazón en Dios, en nuestros caminos, en cómo nos conducimos, en nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras experiencias, nuestras expectativas, nuestras demandas. Pensá de corazón. Pensar con el corazón es hablar con el corazón. Y te invito a que desde ahí respondas si el Señor te está llamando a reedificar tu comunión con Él. ¿Tu corazón estaría cerca de su voluntad o lejos de ella? ¿Qué te dice tu corazón que es ganancia? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué te dice tu corazón que es deleite? ¿Lo que satisface tu carne o lo que le da vida a tu espíritu? ¿Qué dice tu corazón que hagas con tu tiempo? ¿Que lo inviertas en el reino o que lo gastes en placer? Quiero dejar una idea bien grabada en tu corazón en este día. No podemos adorar a Dios como se nos place la gana. El que nos hizo para adorarlo también determinó cómo es que hay que adorarlo. El que nos hizo para que rindamos adoración también puso las pautas para que esa adoración sea genuina, sea verdadera, sea agradable. No adoramos a Dios como debemos si tenemos una vida compartimentada, en las que algunas áreas adoran y otras no. No le adoramos realmente.
Dios no quiere parte de tu corazón, Dios quiere todo tu corazón. Porque el cielo no te dio una parte del Hijo, te lo ofrendó hasta el final.